Muy buenos días, tardes o noches, según la hora que corresponda. Yo soy Miguel Eduardo Maldonado Velázquez. Mi número de control es 16 430 264. Soy alumno de octavo semestre de la materia de Relaciones Industriales. El tema que voy a hablar es correspondiente a la unidad 4, el cual es Evaluación del desempeño del personal y sistema de compensación al empleado. El primer subtema es el 4.1, el cual es estrategias, técnicas y herramienta para evaluar el desempeño del personal, propósitos y requisitos de un sistema de evaluación. Un concepto que debemos de tener bien definido es estrategia, el cual es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. Una estrategia es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. El único propósito de la planificación estratégica es permitir que la empresa obtenga tan eficientemente como sea posible una ventaja sostenible sobre sus competidores. Técnica y herramienta. Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado. Y una herramienta es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de una tarea o actividad. Evaluación del personal. Es un proceso formal y sistemático para identificar, revisar, evaluar, medir y gestionar el rendimiento de los recursos humanos en las organizaciones, con la finalidad de ver si el trabajador es productivo y si podrá mejorar su rendimiento en el futuro. Esto está dividido por etapas. La primera es establecer los objetivos de la organización. La etapa 2 es delimitar cómo se va a evaluar, a quién, por quién y cuándo. La etapa 3 es evaluar el desempeño, criterios, métodos, problemas, etc. Y la etapa 4 es la gestión y mejora del desempeño. En otras palabras, una retroalimentación. Métodos de evaluación. Consta de los siguientes: retroalimentación de 360 grados, escala de calificación, escalas gráficas, incidentes críticos, ensayo, estándares laborales, clasificación, distribución obligatorio y basado en resultados. Una de ellas son los estándares poco claros, el cual es una escala de evaluación demasiado abierta a interpretaciones. Efecto de halo. Una característica del empleado influye en la manera en cómo se califica a la misma persona en otros aspectos. Favorece a los amistosos y desfavorece a los que no lo son. Y también la tendencia central. Tendencia a asignar valores promedios y evitar valores altos o bajos de la escala de medición. Lenidad o rigidez. Tendencia de un supervisor de calificar consistentemente a todos sus empleados muy altos, la lenidad, o muy bajos, la rigidez. Sesgo. Las evaluaciones son afectadas por características individuales de los empleados, como son la edad, el género, el sexo, etc. El siguiente subtema es el 4.2, el cual es compensación al empleado, factores que integran la compensación, sistema integral de sueldos y salarios, evaluación de puestos, métodos de evaluación de puestos, estructura de sueldos y tabuladores de sueldos. Un concepto que debemos de tener muy claro es la compensación, el cual se utiliza para designar todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo, como empleados de una empresa. La otra parte importante de la compensación corresponde a la satisfacción que el personal obtiene de manera directa con la ejecución de su trabajo y de las condiciones en que éste se realiza. La compensación del personal se integra por dos partes fundamentales. La primera de estas dos partes corresponde al sueldo, los incentivos, cuando existen en la empresa, y las prestaciones que se otorgan al personal. La segunda parte de la compensación se dijo que corresponde a la satisfacción directa que el personal recibe de la ejecución de su trabajo, de las condiciones laborales en que trabaja y desde luego de las condiciones ambientales del lugar de trabajo. Evaluación de puestos o también de tareas es un procedimiento de análisis y de valoración cuyo objetivo es determinar con precisión el valor relativo de las diferentes funciones y que se utiliza como base para elaborar un sistema equilibrado de salarios. No es posible tomar una decisión sobre una persona con discapacidad en relación a un determinado puesto sin haber realizado primero un análisis del puesto de trabajo, de la persona y de la interacción entre ambos. El proceso de evaluación ha de considerar las siguientes etapas. La primera de ellas es analizar el puesto de trabajo y las características de la persona, únicamente el ámbito laboral, y compararlas. ¿Cuáles son los puntos en todo esto? Definir los requisitos previos del puesto de trabajo y verificar en qué medida el sujeto cumple. Comparar las demandas que exige la tarea con la capacidad del sujeto para llevarlas a cabo. Y evaluar las condiciones del puesto de trabajo, espacio, seguridad, higiene, ergonomía, etc.
y valorar si pueden suponer un riesgo para el sujeto. El segundo es detectar los problemas resultantes de la comparación anterior. Una vez realizada la valoración, se habrán identificado una serie de problemas. El proceso a seguir incluye ordenar los problemas en función de la importancia, descartar aquellos problemas que sean residuales o poco relevantes y agrupar todos los problemas similares. El tercero es tomar una decisión sobre el caso, es decir, valorar si se requiere y se puede adaptar al puesto de trabajo, o si la gravedad de los problemas detectados hace necesario un nuevo análisis o buscar otro puesto de trabajo más adecuado a las capacidades de la persona. Número 4. Si el caso es adaptable, realizar una propuesta de adaptación del puesto. Para ello es necesario considerar lo siguiente: tener en cuenta las prioridades, necesidades, compatibilidades y sugerencias de la persona con discapacidad. Buscar diferentes alternativas de adaptaciones para cada uno de los problemas agrupados que se detectaron en el proceso de análisis. Evaluar la viabilidad de las soluciones propuestas. Las soluciones que se vayan a aplicar han de ser ajustes razonables y considerar en la decisión a todos los implicados, responsables, compañeros, etc. Número 5. Proceder a la adaptación del puesto. Planificar una revisión periódica para valorar la eficiencia y la efectividad de las medidas implementadas, detectando posibles efectos no previstos y proponiendo modificaciones o cambios si fuese necesario. Los métodos que vamos a tener son los métodos de graduación previa o clasificación y procedimiento, los cuales consisten en nombrar el comité evaluador, definir el número de niveles o categorías que comprende la estructura de la empresa, entre otras, y el método de alineamiento o evaluación por series. Usa la técnica numérica de promedios, es decir, el alineamiento final de los puestos para asignar el salario será el resultado de promediar los números de orden que cada miembro del comité haya asignado a cada uno de los puestos en cuestión. Procedimiento: integración de un comité, nombramiento de los puestos tipo, alineamiento de los puestos. Método por puntos. Este es el método más usual de entre todos los existentes, ya que permite al evaluador aplicar un juicio más amplio porque analiza el puesto en cada uno de los factores y subfactores que lo conforman. Otro método es la encuesta regional de sueldos y salarios. Es la técnica que ayuda a comparar la estructura salarial interna de la empresa con la que se encuentra en el mercado o en una zona geográfica determinada. Su objetivo es conocer el ámbito de los sueldos en la zona geográfica y compararlos con los propios. Algunos aspectos fundamentales que se deben cubrir al hacer la encuesta son: se debe asignar a la persona responsable para la realización de la encuesta. La investigación debe realizarse sobre el contenido del puesto y no sobre su nombre. Se debe considerar su sueldo más las compensaciones o prestaciones adicionales, entre muchas otras. Y por último tenemos el subtema 4.3, el cual es clasificación de prestaciones. Prestaciones. Las prestaciones laborales tienen como objetivo complementar el salario del empleado y sirven también como motivación profesional para hacer que el trabajador se esfuerce más y eleve la calidad de su trabajo. Tenemos varias clasificaciones de esta. La primera de ellas es por su forma. Estas son algunas de las prestaciones que se otorgan a los trabajadores en los contratos colectivos o bien a trabajadores de confianza. También en dinero, como aguinaldo, premio vacacional, premio de puntualidad, premio de asistencia, prima dominical, entre otros. También en especie, los cuales son despensas, uniformes, automóvil, anteojos o servicio de transporte. Razones por las cuales se otorgan las prestaciones. El primero de ellas son las razones legales, que reglamentan la existencia de algunas prestaciones que no pueden ser eliminadas o sustituidas. Tal es la situación del aguinaldo, prima vacacional, prima dominical y reparto de utilidades en su caso, y cuyo pago es obligatorio y solo pueden modificarse incrementándolas por arriba de lo prescrito en la ley. Otras razones son las políticas o sindicales, aquellas que se deducen para evitar cierto malestar o insatisfacción de un grupo o sector del personal, o favorecer a una persona u organismo específico y con las que se pretende solucionar supuestas faltas de equidad entre sectores, apoyar a un representante sindical, lograr un respaldo político, mejorar la imagen del director de la empresa, evitar o terminar un estado de huelga, etc. También por recomendaciones oficiales o sectoriales. Las autoridades federales o locales pudieran sugerir u ordenar el otorgamiento de alguna nueva prestación o el incremento de las existentes. También tenemos las razones de utilidad real. Sin pretender con ello hacer a un lado su valor estimativo, debe medirse más en función del menor o mayor grado con que se cubren las necesidades reales del trabajador y de la empresa. Sueldos y salarios. El salario se paga por hora o por día, aunque se liquide semanalmente de ordinario. El sueldo se paga por mes o quincena,
Pero la verdadera diferencia es de índole sociológica. El salario se aplica más bien a trabajos manuales o de taller, el sueldo a trabajos intelectuales, administrativos, de supervisión o de oficina. Para lograr este tipo de prestaciones, muchas veces es necesario que los trabajadores se comprometan y den resultados, ya que en la medida que ellos crezcan, la empresa lo hará y más fácilmente la compañía podría otorgarles estos beneficios.